Bienvenidos a mi canal Hecho entre Encinas. Me llamo María Isabel. Os presento ahora un nuevo tutorial. Al hacer la falda os podéis guiar por una que le siente bien o también hacer vuestro patrón. En este caso lo importante es la medida de las caderas, que en caso de mi hija, que se lo voy a hacer a mi hija, mide 96 centímetros de cadera y entonces veis que es la mitad. También le he señalado 20 centímetros aquí porque es la altura de la cadera suya y la mayoría de la gente de 20 centímetros. No hace falta que venga exactamente a la cintura porque le voy a poner una goma elástica. Si voy haciendo disminuciones a partir de los 20, donde están señalados los 20 centímetros, en mi caso van a ser 12 disminuciones, 3 aquí y luego 3 aquí, bien distribuidos, como si fuesen pinzas, bueno, separados, no van a ser una pinza porque van a estar separados, para que le vaya haciendo un poco la forma de la cintura. Hecho 120 puntos, en mi caso, lo ponéis así, extendido, bien extendido, que aquí no lo puedo extender bien asentado para calcular si vais bien o no vais bien, porque lo importante es que tenga el ancho de cadera. Aquí le he señalado el centro para poner las agujas en medio abiertas y así vais haciendo hasta que lleguéis a la cadera un poquito más, donde empezarán las disminuciones. Aquí he dibujado el patrón, aquí están las disminuciones, los puntitos son las disminuciones, le he hecho montado tubular aquí abajo y solo una sola vuelta de uno del derecho, uno del revés, uno del derecho, uno del revés, después del montado tubular. Lo podéis hacer dos del derecho, dos del revés, o bien todo del revés, o del derecho y luego le dais la vuelta y le hacéis un dobladillo. Yo la primera vez que lo he hecho, y lo he hecho así, montado tubular, ahora os lo enseño cómo queda. Si queréis aprenderlo, tengo otro vídeo para el montado tubular. Y luego aquí he señalado las disminuciones, los puntitos. En este lado van hacia allá y entonces las disminuciones se hacen pasando uno sin hacer, se hace el siguiente y el sin hacer se pasa por encima. Y en este lado las disminuciones, como van hacia allí, se hacen dos puntos juntos del derecho. Ahora para el delantero pues he variado un poquito porque cuando le hacía la falda a mi hija, este sería el culete, que allí en América le decís la colita. Bueno, pues le hacía la falda a mi hija y se le quedaban así, se le quedaban levantadas. Y entonces una modista me dijo, me dio su secreto, dice, pues cuando se levante la falda así por detrás, yo lo que hacía es que la añadía ahí, abajo, pero no, eso no está bien. Lo que hay que hacer es disminuir la parte delantera. Entonces aquí he hecho el patrón del delantero. Evidentemente aquí en los lados tiene que ser la misma largura para que se pueda coser. Y aquí delante se va bajando. ¿Cómo lo he hecho? He ido haciendo disminuciones. Aquí le he dejado 39 puntos en medio y luego disminuciones 9, 9, 9, 8 en 4 veces. En 4 veces en un lado y en 4 veces en otro, para que esta parte esté más baja y no se le levante la falda por detrás. Os voy a enseñar cómo ha quedado
esta sería la parte de atrás. Negro no se ve bien, veis cómo está así, haciendo unas disminuciones aquí en medio, y en 4 veces lo he ido disminuyendo y entonces se queda así ovalado la parte de delante. Luego se cose de punto de lado como normalmente, como todos los jerseys, y ahora os enseño cómo le voy a poner la cinturilla. Se me olvidaba enseñaros cómo ha quedado la parte de abajo con el montado tubular y una sola vuelta, que al principio se quedaba todo arrugado, pero cuando lo he planchado se ha quedado estirado. No sé, es la primera vez que hago una falda, no sé si me va a dar resultado, por eso no os advierto de que lo hagáis así. La cinturilla la divido en 4 partes iguales, le pongo una señal y una la pondré aquí en el centro delantero, otra en un lado, en el otro lado y en el centro de la espalda, de la parte de atrás. Y luego ya, pues como esta parte es mucho más ancha, pues la estiro y la voy a coser, la voy a hilvanar, y luego os voy a enseñar cómo se cose en otro hilo más de otro color, porque en este no se va a ver muy bien. Entonces aquí simplemente se hilvana como si fuese un cuello. Se cose lo mismo que si fuese un cuello, la verdad. Primero se hilvana ahí y luego ya se coserá el borde. Para hacer la cinturilla he montado el doble de puntos que tiene la cadera, y así estoy segura de que puede ponerse bien la falda. Ahora, ¿cómo se hace la cinturilla? He hecho una muestra muy pequeña para que veáis. Hay que hacerlo doble, ¿veis? Para poderle introducir una goma. Los bordes no se abren. Hay que introducir la goma abriendo el tejido, introduciéndolo por ahí, por un hueco. Pero veis que se queda luego bien, pero claro, hay un espacio que hay que dejarlo fuera, porque no se abre, por el borde no se puede abrir, pero luego queda bien, ¿veis? Queda estupendamente. Entonces, para hacerlo doble, os voy a enseñar cómo se hace. Se monta el montado tubular y luego ya se empiezan a hacer, a tejer uno del derecho y uno del revés, pero el del revés no lo vamos a hacer. Eso lo hacía yo con mi madre cuando era pequeña, y decíamos el del derecho hecho, el del revés sin hacer. Entonces el del derecho hecho, el del revés lo paso la hebra por el revés sin hacer, lo paso por el derecho. El del derecho hecho, lo paso por el revés, el del revés sin hacer. Al derecho, el del derecho hecho, al revés, el del revés sin hacer, el del derecho hecho, el del revés sin hacer, el del derecho hecho, el del revés sin hacer. Cuidado con hacer el del revés, que cuando se va deprisa, pum, se hace el del revés, y como se haga el del revés ya no se queda hueco por dentro y no se puede introducir la goma. Entonces cuidado. El del derecho hecho, pasamos la hebra, aunque no lo hagamos hay que pasar la hebra por el revés. El del revés sin hacer, la pasamos al derecho, el del derecho hecho, al revés,
sin hacer. Pero voy pasando la hebra continuamente, ¿veis? El derecho hecho, el del revés sin hacer, del derecho hecho, así. Bueno, así bastante ancho para que se pueda introducir la goma, porque el principio no sirve, este principio no vale para, no es doble, entonces tenéis que tener en cuenta que la anchura de la goma que tengáis que introducir. Y luego, pues se va cerrando normalmente, como cuando cerramos el hombro. Hago el del derecho, hago el siguiente, lo paso por encima. El del derecho, paso el siguiente por encima. Y voy cerrando así. Yo esto lo hacía de pequeña, pero no lo he hecho en cinturilla. Eso lo he aprendido en el canal de Tejiendo con Lucila, que es estupenda. Y entonces aprovecha esta forma de tejer doble para hacer la cinturilla. Me ha parecido estupenda. Entonces, ¿cómo se cose? Una vez que ya lo he cerrado, pues con una aguja hay que buscar un hilo un poquito más fino que la lana, porque si no se va a notar mucho. Entonces este hilo, por ejemplo, del 12 es estupendo. Si tenéis los mismos colores que lo que vais tejiendo, pues es estupendo. Entonces lo ponéis así y vais haciendo el pespunte. Bueno, esto sería por abajo mejor para que no se vea. Me voy hacia atrás y avanzo. Donde he salido pincho y salgo más adelante en la otra cadeneta, que son como cadenetas cuando hacemos crochet. Me voy hacia atrás, a la cadeneta de atrás, y avanzo a la siguiente. Me voy hacia atrás, pincho en el mismo sitio donde he salido y avanzo hacia adelante. Esto es para enseñaros cómo se cose luego la falda. ¿Veis? Aquí